Buenas, Dios les bendiga, espero que estén bien. Y vamos a compartir sobre la historia de la Biblia Reina Valera. Es una Biblia de no hace muchos años, es una Biblia nueva comparada a la primera Biblia cristiana, que es la Biblia cristiana católica. En los años 300, el Papa Dámaso I habló con San Jerónimo y con algunos hermanos más de la iglesia para que esas cartas apostólicas que la iglesia había tenido por mucho tiempo y que también estaban algunas en distintas comunidades de la iglesia, como en Roma, como en Corintios, como en Efeso, como en Colosa, como en todas esas ciudades, ¿verdad? Y todas esas cartas fueron recogidas y con los evangelios también, escritos por los evangelistas, pues fueron incorporadas a lo que era el Antiguo Testamento, que tenía 46 libros. Entonces, esos 46 libros con los 27 del Nuevo Testamento hicieron una Biblia de 73 libros. Entonces, esa es la primera Biblia cristiana, que es la Biblia cristiana católica. Fue terminada y presentada al mundo como palabra de Dios por el Papa Dámaso I en el año 382. Antes de eso, antes de que existiera la Biblia, ya existía una iglesia, que es la Iglesia Cristiana Católica, que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo en el año 33. Ya eh, luego de que el Señor Jesús parte, el apóstol Juan tuvo un discípulo llamado San Ignacio de Antioquía. En el año 107, él es quien llama a la Iglesia Católica por primera vez en una carta que él envió a los esmiriotas. Entonces, en esa carta del año 107, él escribe: donde está la Iglesia Católica, ahí está Dios. Es importante destacar que San Ignacio de Antioquía es uno de los padres apostólicos. Un padre apostólico es un cristiano de los primeros. Sabemos que estaba Jesucristo y Jesucristo llamó a los apóstoles. Y luego que Jesucristo ya no estaba, estos apóstoles salieron a predicar, como nos dice Hechos de los Apóstoles, Hechos 2.1 Hechos 2.1 en adelante, ya comienza a hablar de lo que es la venida del Espíritu Santo y ya salen los apóstoles a predicar y a servir al Señor. Entonces, así los apóstoles también tenían discípulos. Así como Jesús tenía discípulos, también los apóstoles. Por eso están los padres apostólicos, que fueron los primeros cristianos, que fueron discípulos y que aprendieron de los apóstoles de Jesús. Entonces todos ellos eran católicos. Y si seguimos viendo toda la historia, especialmente el papado, vemos que Jesús le da autoridad a Pedro como líder de la iglesia, como primer papa, que en ese idioma pues significa padre. Entonces, en Mateo 16, 13 y 19, pues nos habla de cuando Jesús funda su iglesia, pero en Mateo 16,
16 al 19 nos habla ya de la confesión de Pedro, y ya Jesús le dice: dichoso eres, Simón, porque eso no te lo ha revelado carne ni hombre de sangre, sino mi Padre que está en el cielo. También ya en el versículo 18-19 Jesús le dice: a ti te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces es muy importante saber que cuando un rey le da las llaves a una persona de la comunidad, esa persona pasa a ser un padre para la comunidad. Sabemos que Jesús es el Rey de Reyes y que la comunidad de Jesús es la iglesia. Por eso Pedro pasa a ser un padre para la iglesia. Por eso cuando Jesús se va, Pedro queda como el líder de la iglesia y el guía de los apóstoles. Entonces por eso el Papa es el líder principal en la iglesia. Por eso nos dice Isaías 22, del versículo 20 al 22, qué significa cuando un rey le entrega las llaves a una persona de la comunidad. Entonces ahí nos explica que esa persona pasa a ser un padre, o sea, un papa. Entonces eso es lo que sucedió cuando Jesús le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro. Igual Juan 21, todo el capítulo nos habla de Pedro. Cuando Pedro dice vamos a pescar, los apóstoles siguen a Pedro, y ya luego cuando Jesús se aparece a Pedro y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Dice Pedro: sí, Señor, te amo. Y dice Jesús de nuevo: Pedro, ¿me amas? Dice Pedro: sí, Señor, sabes que te amo. Y ya Jesús le pregunta por una tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces dice que Pedro se puso un poco triste y por eso le dice: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces por eso Jesús también le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Que quería decir que Pedro era quizás el que tenía más amor por Jesús. Entonces igual la sabiduría de Pedro espiritual era muy grande. Entonces Pedro también por eso pasa a ser el líder de la iglesia. Otras citas bíblicas lo confirman. Desde Pedro hasta hoy, que está el Papa Francisco, van más de 267 papas. Entonces siempre ha existido un papa de Jesús hasta hoy, y lo confirma la historia, y la iglesia tiene la lista de todos los papas. Y bueno, pues desde ese tiempo hasta hoy la iglesia cristiana católica ha ido creciendo a pesar de todas las persecuciones que hubieron en aquellos años, cuando Constantino defendió a la iglesia católica en el año 310-313, y un año después de que mataran al Papa San Eusebio en el año 309. Pues esto nos habla un poco de la historia, de cómo viene la iglesia de Cristo y la Biblia. Pues bien nos dice también la palabra ahí, en Mateo 16, 3 y 19, que ni los poderes de la muerte podrán vencer a la iglesia que Jesús fundó. Esa es una promesa de Jesús: ni los poderes de la muerte la podrán vencer, y Jesús no se equivoca. O sea que la iglesia católica, la iglesia de Cristo, sigue de pie, y bien lo sabemos, y tanto es así que hoy en día es la institución más grande en todo el mundo. Amén. Si es que eso es una gran bendición, y es un orgullo pertenecer a la iglesia de Cristo. Igual siguen habiendo personas pecadoras, como estaban en los 12 apóstoles, como Judas, que estaba con Jesús, al lado de Jesús, y solo eran 12. Igual hay también muchos Judas, ¿verdad? Quizás podríamos decir, pero lo importante es estar en la iglesia de Cristo y dar nuestro testimonio, y no juzgar ni condenar a los demás. Entonces cada uno de nosotros va a dar cuentas. Entonces es una alegría estar en esta iglesia que dice Primera de Timoteo 3:15, que es columna y fundamento de la verdad. Y Primera de Corintios capítulo 12, de versículo 12 al 27, nos dice que esta iglesia, la primera iglesia, es el cuerpo de Cristo, y que nosotros debemos de ser miembros de esa iglesia. Igual Efesios 3:21 nos dice que
debemos de dar siempre la gloria a Dios en esta iglesia, en la primera iglesia. Gálatas 1, 6, 10 nos dice que no debemos de salir de esta primera iglesia y que si alguien trae una doctrina nueva, aunque sea un ángel del cielo, que sea maldito. O sea que también dice anatema, otra traducción, y que fuera con él, o sea que lo rechacemos. Por eso dice también segunda de Juan 1:8 que no nos aventuremos a escuchar esas doctrinas por probar cosas nuevas porque podemos perder el fruto de nuestro trabajo. Todo el sacrificio de muchos años podemos perderlo yéndonos a una secta. Por eso dice que esas personas tampoco se escuchan porque son sectas nuevas fundadas por hombres y con doctrinas extrañas. También nos enseña la palabra de Dios en primera de Juan 2:18, que los que se salen de esta primera iglesia se convierten en anticristo porque le dan la espalda a Cristo y se alejan de Cristo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y creación de Cristo y donde está la verdad de Cristo. También sabemos bien de dónde comenzaron las sectas protestantes porque Lutero se salió de la iglesia, la primera iglesia, que es la cristiana católica. Lutero era un sacerdote, pero se llenó de orgullo y protestó por cosas en las que él estaba muy equivocado, como decir que la iglesia católica enseña que para salvarse hay que hacer obras, y eso es cierto. Para salvarse hay que hacer buenas obras. No nos salvamos solamente por la gracia, sino también por las obras. En el pasado nos salvamos solo por la gracia, pero en el futuro necesitamos tener fe y también obras para ser salvos. Sabemos que Santiago 2, 14, 26 dice que la fe sin obra es una fe muerta, que esa fe no salva, porque dice, ¿podrá salvarlo esa fe? Y pregunta, ¿por qué es una fe muerta? Dice que la fe sin obras es una fe estéril, una fe vacía, vana y que no salva. Igual dice más adelante que Abraham, nuestro padre en la fe, fue justificado por la fe y las obras, porque Abraham tanto tenía fe en Dios que iba a sacrificar a su hijo. Y Abraham, a pesar de las pruebas, se mantuvo firme creyendo en el Señor y demostró que tenía fe con obras. Y pues nos dice que la fe sin obra de nada sirve. Dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con obras. Entonces, por eso dice la palabra que de nada sirve tener fe, decir que tiene fe, y si ves a una persona sin ropa y tienes ropa no le das, si ves a una persona con hambre no le das comida. Entonces ves a una persona por ahí caído, necesita ayuda y no le ayudas. Ves a una persona que está enfermo, no lo visitas. Ves a una persona que está en la cárcel, no lo visitas. Entonces esa es una fe muerta y no salva, y es una fe de demonios porque es una fe sola, vacía y que no salva. Y esa es la doctrina de Lutero. Efesios 2, del 8 al 9 dice, cuando Jesús se entregó en la cruz, sino que Jesús se entregó por amor, no porque habíamos hecho buenas obras. Al contrario, merecíamos castigo y Jesús por amor, como dice Juan 3:16, se entregó por el amor que Dios nos tiene, pero no porque merecíamos que Jesús se entregara en la cruz. Entonces, por eso dice Efesios 2:10,
que fuimos salvos por Jesús, por la gracia y por amor, pero para que hagamos buenas obras. Y es también lo que nos dice Santiago 2, 14, 26, que la fe sin obra es fe muerta y no sirve. Por eso tenemos que hacer obras, para que nuestra fe sea buena y salve. Y también en el día del juicio, cuando nosotros pasemos a la otra vida, Jesús nos va a preguntar por las obras que hicimos. Por eso dice Mateo 25, 31, 46, que si vamos al juicio, Jesús nos va a preguntar, va a obtener las ovejas y las cabras y va a separarlas unas de las otras y va a decir, vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve desnudo y me vistieron, estuve forastero y me acogieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y también va a decir a los otros, va a decir, fuera, malditos, vayan al fuego y al lago que arde preparado para ustedes, porque estuve hambriento, no me dieron de comer, estuve desnudo, no me dieron para vestir, estuve enfermo, no me visitaron, estuve en la cárcel, no me visitaron. Y dice que van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Y dice Jesús, cuando lo hicieron con uno de esos que andaban necesitados y lo ayudaron, a mí me ayudaron. Y cuando te vimos necesitado, desnudo o hambriento y no te ayudamos, cuando ustedes no ayudaron a uno de esos necesitados mendigos de la calle o personas también de la comunidad que estaban enfermos, necesitaban ropa, algo de dinero, medicina o comida y no les ayudaron, a mí tampoco me ayudaron. Entonces por eso es muy claro que hay que hacer obras para poderse salvar. Entonces es muy importante por eso conocer de dónde viene la secta protestante y la doctrina. Y esa fue una herejía de Lutero, decir que no hay que hacer obras, decir solo Cristo cuando el mismo Jesús no está de acuerdo con eso, porque por eso Jesús llamó a sus apóstoles, le dio autoridad a Pedro para guiar a la iglesia, y también el mismo Dios mandó a escoger a María para ser la madre de Jesús, y también a Juan el Bautista para que allanara los caminos. Entonces el Señor no quiere trabajar solo, quiere trabajar con los demás. Por eso escoge a sus servidores. Entonces es mentira que solamente debemos de enfocarnos en Jesús, ser cristocéntricos y rechazar a los demás. Porque si no, no usaríamos la Biblia o no creeríamos en los predicadores ni en los servidores que nos traen un mensaje. No creer plenamente, pero sí confiar en la palabra que nos traen y saber que son servidores de Dios, porque el mismo Jesús confió en Pedro a su iglesia. Entonces, eso es muy importante. Por eso es que no es bueno. Una última cita. Para conocer la historia de Lutero, muchos no saben que Lutero se suicidó, que Lutero asesinó a un hombre porque ese hombre le dijo a Lutero que él no podía obligar a los niños católicos a hacerse protestantes. Por eso Lutero se enojó y mató a ese hombre. Igual Lutero llegó a estar en un momento muy atormentado porque estaba tomando, estaba alcohólico, estaba confundido por lo que había hecho de dividir la iglesia, cuando la palabra de Dios en el Evangelio de Juan dice que Jesús quiere que estemos unidos, que seamos uno nosotros como el Padre y Jesús son uno, para que estemos unidos y los demás crean que el Señor nos envió y que está en nosotros, porque la división no es de Dios. Gálatas 5:16, los sectarismos y divisiones no son de Dios. Entonces una secta es eso, cuando se dividen los grupos, cuando un grupo pequeño sale del grande. Eso fue lo que hizo Lutero, que dividió la iglesia, y por eso vemos que hoy en día hay más de 66.000 sectas y ya saben cómo está todo dividido. Lutero al final se suicidó y intentó muchas veces cuchillarse. Dice que el mismo Lutero dijo que cuando estaba en la cárcel, el mismo Lutero comentaba que estaba encerrado y
él sentía que el diablo le decía que se cuchillara, que tomara un cuchillo y se cuchillara. Y Lutero llegó a estar muy atormentado por espíritus malignos y por el maligno. Y por eso Lutero pues terminó muy mal, porque Lutero un día se acostó ebrio, borracho, y sus discípulos o sus seguidores lo llevaron a acostarse. Pero Lutero se suicidó, se ahorcó y terminó muy mal, como Judas, que traicionó a Jesús. Así Lutero traicionó a la iglesia de Cristo, le dio la espalda y se alejó y creó un grupo que vino como a ser enemigo de la iglesia de Cristo. Y siendo enemigos de la iglesia de Cristo, la primera iglesia, entonces también se hacen enemigos de Cristo. Por eso en Hechos 9 Jesús reprende a San Pablo, que era muy creyente en Dios, pero no conocía a Jesús y por eso perseguía a la iglesia de Cristo, y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Entonces tenemos que tener cuidado porque cuando perseguimos a la iglesia de Cristo, entonces perseguimos al mismo Jesús. Entonces seamos cuidadosos cuando a veces tiramos veneno a la iglesia y queremos atacar, hay que tener cuidado con eso. Entonces, mucho cuidado, por eso nos dice y viene a confirmarnos 1 Timoteo 4:1-2, que al final de los tiempos muchos renegarán de la fe, como hizo Lutero, renegar de la fe católica, y dice que se irán a doctrinas diabólicas. La doctrina de Lutero es diabólica, porque Jesús dice que los que no hacen obras buenas por los demás se irán al infierno. Entonces Lutero dice: no hagan obras por los demás, porque solo la gracia basta. Entonces eso es una mentira, porque también nos dice la palabra de Dios que la fe sin obras es una fe muerta, y que Jesús nos salvó, en Efesios 2:10 dice, pero para hacer buenas obras. Y pues lo más fuerte es que Jesús dice que los que no hacen buenas obras por los demás se irán al infierno. Entonces por eso la doctrina de Lutero es satánica. Por eso dice 1 Timoteo 4:1-2, que al final de los tiempos muchos se entregarán a espíritus engañosos y se irán a doctrinas diabólicas. Entonces es muy importante conocer lo que dice la palabra para no dejarnos engañar de las sectas protestantes. Entonces esto es importante pues meditarlo. Aquí he dejado muchas citas bíblicas que les he dado para que puedan escuchar, y en otros videos más adelante con más tiempo, porque ahora es de madrugada, son más de las 3 de la mañana y estoy grabando. Entonces en otros videos en un futuro les voy a las citas bíblicas, según las vaya dando, las voy a poner para que se escuche lo que dicen esas citas bíblicas, y así pues conocemos mejor y escuchamos más, porque algunas personas quizá no saben buscar en la Biblia y etcétera, pero sé que muchos de ustedes saben buscar en la Biblia y pueden buscar las citas bíblicas que le digo. Pues así también como salen esas sectas nuevas, una secta es un grupo pequeño que sale del grande. La iglesia cristiana más grande es la iglesia cristiana católica, con más de 1.500 millones de seguidores. La segunda es la ortodoxa, y luego la ortodoxa tiene unos 400 millones de personas, y luego siguen las 66.000 sectas protestantes, que son unos 600 millones. O sea, las sectas protestantes junto con la iglesia ortodoxa no son ni siquiera la misma cantidad que la iglesia católica, y son más de 66.000 iglesias. Entonces ahí vemos la grandeza de la iglesia de Cristo. Pues a pesar de que la iglesia es muy atacada, fue perseguida desde que estaba Jesucristo, fue atacada y calumniada desde que andaba Jesús predicando con sus apóstoles, fueron perseguidos. Sabemos cómo terminaron la mayoría de apóstoles, y más Jesús, que quiso venir a entregarse por nosotros, pero también pues los apóstoles fueron muy perseguidos. Todos los primeros cristianos fueron muy atacados, muchos de los primeros papas fueron asesinados, muchos cristianos fueron mártires celebrando misas en las catacumbas, porque tenían que celebrar misas escondidas, así como Jesús tenía que esconderse también cuando los judíos lo querían atacar, y esos policías, los guardias, etcétera. Entonces así también la iglesia desde el principio ha tenido que esconderse por las persecuciones de emperadores, de muchísimos
individuos, ateos, gobiernos, judíos, políticos, etcétera, protestantes, hay de todo. Pero la iglesia siempre ha estado de pie, dictadores también, estos comunistas, de todas las persecuciones ha enfrentado a la iglesia católica y aún así es la institución más grande del mundo y no han podido destruirla aunque muchísimos han querido acabarla. Entonces es muy importante saber, igual a pesar de todo eso, a pesar de que han pasado miles de años, a pesar de que algunos de adentro también han cometido errores, a pesar de todo, a pesar de todo, sigue siendo la iglesia de Cristo y seguimos de pie, a pesar de todas las pruebas. Así es que gloria a Dios por su iglesia, bendito sea el Señor, y ahí debemos de estar siempre, como dice Efesios 3:21, por siempre dándole la gloria a Dios en su iglesia. Así es que a pesar de las calumnias, a pesar de los antitestimonios de dentro, pase lo que pase, siempre permanecer firmes en la fe. Pues como comentaba, así como se dividieron todas esas sectas de la iglesia, eh, también pues salieron Biblias nuevas. Pues la Biblia Reina Valera, al igual que esas 66.000 sectas protestantes fueron fundadas, así también han hecho Biblias nuevas y más Biblias. Entonces han adulterado las Biblias, le han quitado libros, al igual que han cambiado la doctrina como hizo Lutero y todo eso, ¿verdad? Entonces así también han cambiado la doctrina y la Biblia también las han cambiado, les han cambiado los textos, el significado en algunas partes, y le quitaron 7 libros. Y igual bien sabemos que Lutero quiso quitarle el libro de Santiago, porque Santiago 2, 14, 26 habla muy claro de que para poderse salvar hay que hacer obras y que la fe sin obras nos sirve. Entonces Lutero decía que no hay que hacer obras para salvarse, que éramos salvos solo por la gracia. Pero Jesús dice también el día del juicio, Mateo 25, 31, 46, que quien no haga buenas obras se irá al infierno. Entonces por eso la doctrina de Lutero es satánica, porque manda al infierno. Lutero promovía una fe sin obras y Jesús decía que la fe sin obras mandaba al infierno. Y Santiago 2, 14, 26 dice que la fe de los demonios es fe y creen en Dios, pero sin obras, no hacen la voluntad de Dios. Entonces por eso dice que hay que hacer obras. Entonces ese es el problema de estos protestantes como Lutero y Calvino, que fue discípulo de Lutero, que también lo contradijo y se salió. Y así fueron de sectas en sectas y así se creó este libertinaje de sectas protestantes, que ya son mucho más de 66.000. Entonces así también se han creado muchas Biblias y muchas versiones y muchas de ellas no son buenas. Los mismos protestantes y pastores dicen que la Biblia Reina Valera tiene más de 2.000 errores, dicen los teólogos protestantes, pastores. Y por eso los mismos pastores, teólogos o lo que tienen un poquito más de conocimiento dentro de ellos, dicen que recomiendan más la Biblia Jerusalén, que es la Biblia católica quizás más usada, la más recomendada de la Iglesia Católica, aunque hay muchas otras Biblias católicas que también son muy buenas. Y todas las Biblias que son verdaderamente católicas pues son Biblias buenas porque son la Biblia original, aunque cambia un poquito la traducción. Me explico. Dentro de las Biblias católicas, una Biblia católica puede decir os digo es español. Y también si dice les digo, también es español y significa lo mismo. Pero ya cuando viene una Reina Valera y dice ellos dicen, cambia. Me he encontrado con versículos que cambian, como primera de Corintios 9:5, que en la Biblia Reina Valera dice que como que traduce como que Pablo quería andar como casado con una mujer en su misión, y eso es una mentira, porque más adelante en primera de Corintios 7 versículos 30 por ahí, Pablo dice que les recomienda a los servidores de Dios quedarse solos,
y al pueblo en ese tiempo quedarse solos y no casarse para servir a Dios, porque el que se casa está dividido y era mejor no casarse. Y Pablo dice que era mejor que se quedaran así, solteros como él. Y, y simplemente lo que en la Biblia original, que es la católica, 1 Corintios 9:5, lo único que dice es que así como Juan andaba con María y andaba también María Magdalena con los apóstoles principales, Santiago, Juan, Pedro, eh, así también dice Pablo que ellos tenían derecho si querían llevar una hermana también a la misión. Por eso la Biblia original dice una hermana cristiana, no dice una hermana por esposa. Entonces la protestante dice una hermana por esposa, pero la Biblia original, que es la católica, no dice por esposa, dice simplemente una hermana como misionera. Incluso Pablo también especifica en ese versículo, 1 Corintios 9:5, si, como que si Pablo quisiera recibir ofrendas, que tiene todo el derecho, porque Pablo está predicando, está trabajando, evangelizando muy duro, completamente dedicado, y Pablo dice, al igual que ellos, también tenemos derecho, si queremos llevar a una hermana, porque en ese tiempo era extraño ver una mujer trabajando en la misión, pero Jesús también le dio más oportunidad a la mujer, como Jesús defendió a la mujer adúltera que la querían apedrear porque esa era la ley judía, pero si hubiese sido un hombre no lo apedrean, entonces esa era la ley judía, pero como era una mujer que era encontrada en adulterio, la iban a apedrear. Entonces por eso Jesús defendió a esa mujer y dijo que lance la primera piedra y que esté libre de pecado. Y así Jesús le dio más importancia a la mujer y defendió a la mujer. Igual, por eso se encontraban extraños los judíos y criticaban que los apóstoles cargaran como hermanas predicando, o sea, no predicando, pero sí en la misión como ayudantes o como compañeras que estaban ahí también colaborando, como hacía María Magdalena y la Virgen María. Entonces, por eso Pablo dice, no tenemos nosotros también si queremos cargar una hermana como compañera que nos acompañe, y si quisiéramos recibir una ofrenda, no tendríamos también derecho como hacen ellos. Entonces, por eso dice Pablo, pero no hemos hecho uso de eso. O sea, no hemos, que les ha dicho, ni hemos cargado hermanas como misioneras, ni hemos recibido ofrendas. Pero sí, eso lo dice Pablo ahí. Pero ya luego, más adelante, se ve que Pablo pasaba hambre, llegó a pasar hambre, llegó a estar preso, quizás les robaron sus bienes, no se sabe, pero sí se ve que ya luego Pablo necesitaba que le ayudaran y le dieran ofrendas, y Pablo incluso en sus cartas agradece a esas personas y hermanos que le colaboraban a Pablo, le daban ayuda, le daban comida, le llevaban cosas que Pablo necesitaba, porque Pablo no podía comprarlas, muchas veces estaba preso y muchas veces andaba de misión por ahí y le daban lo que necesitaba. Entonces esas son de las malas traducciones que tiene la Biblia Reina Valera. Solamente puse un ejemplo, pero igual le faltan los 7 libros deuterocanónicos y varios versículos más. Parte de todo ese rollo de la mala traducción y de cambiarle el significado a lo que en verdad dice la Biblia original y primera, que es la Biblia cristiana católica, porque la Biblia Reina Valera simplemente es un pedazo de Biblia que es una copia de la Biblia católica. Entonces, igual la Biblia peor traducida es la Testigo de Jehová, podríamos decir, porque eso sí le cambian más al punto de donde dice en algunas partes que Jesús es Dios, ellos la cambiaron los testigos, porque ellos tienen sus imprentas donde imprimen las atalayas, y sus revistas tienen un edificio en Nueva York, en Estados Unidos, de imprimir y todo eso. Entonces ellos le cambian como ellos quieren el significado a la Biblia, pero sabemos bien que aún ellos queriendo cambiar, todavía hay muchas partes en su Biblia que ellos no han podido cambiar o no se han dado cuenta, donde especifica que Jesús es Dios, que es el principio y el fin, el alfa y el omega y el todopoderoso, como dice Apocalipsis. Entonces, los testigos de Jehová todavía parece no han leído bien su Biblia, donde en otras partes también especifica que Jesús es Dios. Volviendo al tema de la Reina Valera, pues se llama Reina Valera esa Biblia por dos apellidos de dos ex sacerdotes que, al igual que Lutero, se convirtieron en anticristos, porque 1 Juan 2:18 dice,
cuando uno se sale de la iglesia, se convierte en anticristo. Entonces eso fue lo que pasó con Lutero y con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Se dice que uno de ellos, de esos dos, era homosexual y que por eso la Iglesia Católica lo destituyó y lo sacó porque no estaba dando testimonio. Entonces esa es la persona que la mal traducida y pedazo de Biblia Reina Valera pone como ejemplo para ponerle el nombre de esos dos individuos a su Biblia. Y lo peor, que estas personas fueron las que tradujeron esas Biblias y le dieron todas esas vueltas extrañas. Y pues ahí podemos ir viendo más o menos por dónde anda la cosa, de que la Biblia Reina Valera no es muy confiable, y pueden buscar videos aquí en YouTube de pastores donde explican que es un error la Biblia Reina Valera y que no la recomiendan, y que mejor les recomiendan a las personas que usen la Biblia de Jerusalén o alguna Biblia católica, porque es la Biblia original y que tiene todos los libros y está pues bien traducida, porque la Biblia católica pues es traducida por sacerdotes y del idioma original que utilizó Jesús y que usaron los apóstoles. Entonces la Biblia también pues sabemos que fue traducida y todo eso por sacerdotes, y que la escribían a mano monjes y sacerdotes también en aquellos tiempos donde todavía no existía la imprenta en los primeros siglos. Pues, es una maravilla poder estudiar y ver todos estos datos históricos para compartir con ustedes. Ojalá que puedan darle like, suscribirse a nuestro canal si no se han suscrito, darle a la campanita que está aquí debajo, ahí le dan para que cuando subamos videos próximos pues puedan llegarle, y así ven nuestros próximos videos, que van a estar mucho mejor elaborados. Nuestros próximos videos van a estar mejor elaborados. Vamos a poner las citas bíblicas con audio para que escuchen lo que dice esas citas bíblicas, y así pues van a poder entender mejor el mensaje. Este video fue breve y así, pero quisimos explicar para tener la idea de la historia y de cómo salió esta Biblia y cómo salieron las sectas protestantes y todo esto. Entonces así ya tenemos la idea, y espero que les haya gustado el video, que puedan compartirlo con los demás para que más personas conozcan este mensaje y se edifiquen y puedan pues también seguir aprendiendo y conociendo más de la historia de la Biblia, de la iglesia y de los primeros cristianos. Así es que muchas bendiciones, mucha paz, y a seguir compartiendo los videos para que más personas pues sigan enriqueciéndose, y así todos ponemos un grano de arena para seguir llevando el mensaje lejos, para seguir defendiendo la verdad, la verdadera iglesia de Cristo, y siempre ser instrumentos de Dios para hacer la verdad. Apocalipsis 2:2 dice que un verdadero servidor del Señor defiende la verdad y se sacrifica para defender la verdad. Así es que Dios le bendiga y muchas bendiciones.